Jóvenes, gracias a Dios por nuestros niños, son de gran bendición, mis hermanos. Un regalo. En la iglesia son más especiales. Vamos a continuar el día de hoy en el libro que estamos estudiando, mis hermanos, que estamos dando mensajes sobre el libro de Gálatas. Voy a pedir que abramos Gálatas 4 y voy a dar lectura del versículo 21 al 31 y luego Gálatas 5, o sea, va a dar pegaditos. Entonces vamos a Gálatas. Doy lectura. Dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno que viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne precedía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo del esclavo. Hermano Jorge nos comparte esta mañana y el mensaje se llama El retrato perfecto de la salvación. Adelante. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar, vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites escudriñar tu palabra, Señor, a la luz y guía de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos pedirte que nos inspire, que nos guíe por este pasaje, que podamos entender, aprender y poner en práctica lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y a mis palabras, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que hable de ellas. En Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, es el retrato perfecto de la salvación. Estamos concluyendo el capítulo 4 del libro de los Gálatas por un error, ahora sí que involuntario. La vez pasada que yo prediqué el capítulo 5, parte del capítulo 5, me adelanté uno. No sé si se dieron cuenta, bueno, venía al caso, era entre parte de la herencia, pero bueno, vamos pues a concluir esto. Llegamos a un pasaje que es muy importante, pero al mismo tiempo, pues buscando yo en todos lados, no encontré mucho material, por decirlo así. Es un pasaje, según esto, poco predicado. Pero tenemos que entrarle a él. Gálatas 4, versículo 21 hasta el capítulo 5, 1, que es donde, según yo veo, termina la sección. Quizás el capítulo 4 debía haber terminado en el versículo 32, que es el versículo 1 del capítulo 5, y luego ya arrancar el capítulo 5, pero bueno, ustedes saben que las divisiones de capítulos y versículos no son originales de la Biblia, las hicieron después para poder pues estudiarla o hacer referencias o tomar en cuenta, pero no son parte integral de la Escritura. Bien.
Y entonces, leyéndolo, tenemos que tratar de entender cómo todo esto que leímos tiene sentido. Ya hemos oído referencias de Abraham, y ahora hablamos de la esclava, de la libre, de Agar, de Sara, del monte Sinaí en Arabia, la Jerusalén actual, la Jerusalén de arriba, los hijos de la carne, los hijos de la promesa. Y como les digo, pues es mucho, pero a la vez poco, los materiales. Y podríamos decir que puede haber confusión al leer estos pasajes. Decir, ¿qué es lo que quiere Dios que entendamos de esto? ¿Qué es lo que quiere Pablo que entendamos de esto? Permítanme recordarles que estamos en el libro de Gálatas, en donde Galacia era una región completa. Entonces Pablo escribe a una serie de iglesias que estaban en distintas ciudades de la región de Galacia, que son los Gálatas, una región de entonces Asia Menor, en donde el apóstol Pablo fue a predicar el Evangelio. La mayoría de estos Gálatas son personas gentiles, no hay judíos, no hay muchos judíos todavía. Ahí no hay judíos todavía. Estos gentiles, crecieron en el paganismo, o sea, adoraban a otros dioses, tal vez a los dioses romanos, a los dioses griegos o a los dioses locales que había en esos lugares. Pero el paso de Pablo y su predicación del Evangelio por esa región dio buenos frutos. Mucha gente creyó, mucha gente escuchó, mucha gente se convirtió a Cristo y fueron maravillosamente regenerados, justificados, santificados y en camino a la redención, en camino a la gloria, a la vida eterna. Así que ahí se establecieron varias iglesias en estas ciudades. Y entonces los hermanos Gálatas habían sido perdonados ya de las transgresiones que hubieran tenido, recibieron pues la vida eterna, tenían al Espíritu Santo y su obra transformadora y regeneradora había comenzado en sus vidas. Son iglesias florecientes, nacientes, hasta que algunos judíos vinieron de Jerusalén y dijeron que también creían en Jesús, estos judíos, y creían que Jesús era el Mesías. Obviamente se abrieron pasos, se abrieron las puertas y ellos confiaban en Jesús como Salvador. Sin embargo, dijeron a estos gentiles: no es suficiente para ustedes haber sido salvados por la fe solamente. No es válido. Para ser verdaderamente salvo, tienen que cumplir la ley de Moisés. Eso es lo que hemos estado viendo. Y están hablando de las leyes que prescribían una vida particular para el pueblo de Israel. Los israelitas en aquel entonces, los judíos, se caracterizaban por su religión monoteísta diferente y que cumplían muchos ritos. Por ejemplo, el rito del sábado. No podían caminar más de ciertos pasos, no podían cargar más de ciertas cosas, no podían cocinar, no podían hacer muchas cosas, porque era algo particularmente de ese pueblo que habían generado no solamente desde la ordenanza de los 10 mandamientos, sino a través de más de 2000 años, donde hubo muchas tradiciones y cosas que se le fueron adicionando al judaísmo. Bueno, más bien así se creó el judaísmo, a la ley de Moisés. Bien. Entonces, ellos les dicen, tienen que volver atrás y hacer todas estas cosas que están en la ley mosaica. Pero Pablo, vimos también, que escribe esta carta a los Gálatas, realmente con enojo. La carta de Gálatas es una carta donde Pablo está enojado. Si vemos, es la única carta de las 13 cartas que él escribió, en donde no hay saludos amables. Si ustedes pueden ver la carta a Timoteo, la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, que aunque los corintios se portaban mal, les habla a los amados de Corintio, a mi hijo amado, Timoteo, etc. Pero aquí a los Gálatas no les manda, ¿no? Desde el primer versículo se identifica y luego se lanza directo contra lo que están haciendo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, hay una distorsión terrible del Evangelio en el capítulo 1, versículo 6. Como recordarán, les dice: estoy asombrado, estoy atónito, dice, de que tan pronto se estén alejando del que los llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro, sino que hay algunos que los están perturbando y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio contrario al que hemos predicado, sea anatema. ¿Verdad? Esto es algo tremendo. Pablo ha lanzado su furia contra cualquier alteración del evangelio y así les escribe. Entonces, vimos que el evangelio es la salvación que viene por la gracia de Dios únicamente a través de la fe en Cristo. No se necesitan obras. En el capítulo 1, versículo 11 dice: pero quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni yo lo recibí, ni me fue enseñado por hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Y continúa así Pablo hablando de su experiencia con el evangelio. Y podemos ver que los capítulos 1 y 2 tienen que ver con la experiencia de Pablo como verdadero apóstol y como defensor del evangelio. Esto es lo que nos dice en los capítulos 1 y 2 de Gálatas. Y luego en los capítulos 3 y 4 comienza defendiendo el evangelio, pero ya a partir de las escrituras. ¿Y qué escrituras tenían en ese momento? No estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. Entonces les habla siempre del Antiguo Testamento. Pablo defiende el evangelio de Jesucristo desde la perspectiva de las escrituras, que es el Antiguo Testamento en ese momento, y por eso cita a Abraham, ¿verdad? Y por eso muestra que la salvación es por fe. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 6 de Gálatas dice, vuelve a Abraham y dice: Abraham creyó a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. No es que haya hecho algo Abraham, es que creyó. La fe fue suficiente y es la manera de recibir a Jesucristo, la justicia que Él hizo en la cruz por medio de nosotros. Y ahora estamos en el capítulo 4 y volvemos a hablar de Abraham desde el versículo 21 hasta el primer versículo del capítulo 5, usando hasta el final las escrituras para defender su caso. Entonces los capítulos 3 y 4, 1 y 2 es la defensa de Pablo de su apostolado y de lo que él vive como experiencia. El 3 y el 4 son la defensa del evangelio verdadero desde el punto de vista de las escrituras, y es lo que vamos a concluir hoy. Y el 5 y 6 vamos a ver de las implicaciones y la aplicación del verdadero evangelio a la vida del cristiano. Así que a partir del versículo 21, este es el elemento final de su defensa bíblica. Por eso él concluye con lo que le llamo yo el retrato perfecto de la salvación. Así termina él con esta figura. Y estamos en esta presentación final, comenzando desde el versículo 21. Su explicación bíblica de que la salvación es por fe, y realmente es como quiere dejar plasmado, es la conclusión de cómo quiere que estos Gálatas entiendan que la salvación no depende más que de la fe. Y hasta este punto de la carta, creo que los que leyeron los Gálatas están claros. Nadie podía pasar por alto ni el punto ni la intención de Pablo. Él está aclarando todo. Y todo es sencillo, nada confuso. La salvación es por fe, es sin obras. Y ahora va a cerrar su argumento bíblico con algo que no vamos a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia. Y es que muchos rehuyen a predicar este pasaje porque tiene algunas cosas que a los teólogos ortodoxos, como yo, es difícil y es muy peligroso entrar en esos terrenos. Ahorita les explico por qué. Pero vamos al versículo 24 y leemos una palabra que dice, lo cual, refiriéndose a lo que le está diciendo de Sara, de Agar, de la esclava, de la libre, es una alegoría. Una alegoría. Y, como les digo, una alegoría en la Biblia es algo que tiene que tenerse y tratarse con mucho cuidado. ¿Por qué?
Porque una alegoría en la Biblia haría que un intérprete poco ortodoxo pusiera su imaginación a volar e hiciera una interpretación totalmente herética. Déjenme darles un ejemplo. Hay la Iglesia Católica Romana, dice, ustedes conocen la parábola, bueno, la historia de Jesús, cuando ve que la viuda echa dos blancas, ¿no?, en el cesto, que es algo muy poquito de dinero. Y entonces la Iglesia Romana dice que esa es una alegoría del bautismo y de la cena. O sea, ¿de cuál fumaron? Esto es una alegoría. ¿Sí me explico? Es una historia, en este caso verdadera, porque fue algo que vio Jesús y que Jesús dijo. Pero ellos ponen una interpretación fumada, por decirlo así, ¿no? Y eso es, y así han surgido muchas doctrinas heréticas. Y aquí Pablo, que es la única vez que van a encontrar esta palabra en la Biblia, es alegoría, alegore aquí en este pasaje de la Biblia. ¿Por qué pondría Dios una alegoría aquí? Como les digo, ¿qué es una alegoría? Es una historia ficticia o verdadera cuyo significado no se encuentra en la historia. Ah, caray. O por decirlo así, es una historia ficticia o verdadera que tiene un significado oculto, que a menos que el que la cuenta lo revela, pues ni quién le va a entender. ¿Sí me explico? Es decir, no hay ninguna historia ficticia o verdadera que en su superficie no tenga sentido y que haya algún significado oculto que el significado real. Hermanos, la palabra de Dios no tiene ningún significado oculto, no tiene alegorías, y por eso Pablo aquí dedica un tiempo en este pasaje a explicar esa alegoría. Él da el significado completo y correcto, no da lugar a interpretaciones. Entonces, esta es la única alegoría que existe en la Biblia y que realmente podemos decir que el significado es para los que entienden y leen la Biblia completa y saben de lo que Pablo está hablando. Porque además Pablo lo explica correctamente, como vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí la parte de la alegoría. Podríamos decir que nuestro Señor Jesús, en sus parábolas, que podrían considerarse algunas alegóricas, excepto porque ¿qué? Cristo siempre explicó sus parábolas. Cristo siempre explicó sus parábolas. No hay significados ocultos. ¿Sí me explico? La Biblia no tiene significados ocultos. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Dice la palabra de Dios que no es de interpretación privada. Hoy en día hay mucha gente que sale y dice, el Señor me habló y me dijo, a ver, ¿dónde, cuándo, a qué horas? Podemos decirle dónde está la grabación y el video. Enséñame para ver si es cierto. Porque nada es de interpretación privada. El Señor nos abre la palabra de Dios y nos abre el entendimiento y sobre todo nos da al Espíritu Santo para que entendamos. Entonces, no vayan, y por ahí afuera hay muchos que andan predicando alegóricamente. No hay nada en la Biblia con un significado secreto. Nada está oculto de modo que nadie pueda saber realmente el significado. Hermanos, yo les comento esto porque sé que tanto los varones como las hermanas vamos a empezar a estudiar el Apocalipsis. Y ahí hay muchos que toman el Apocalipsis como una alegoría y hay muchos que se la fuman, y sacan sus propias interpretaciones, pero no hay nada oculto en la palabra de Dios. Si vamos a ser fieles a las Escrituras, debemos entender que no hay significados ocultos, no hay alegorías. Debemos tomar las Escrituras tal como son, interpretarlas históricamente
gramaticalmente, contextualmente, literalmente, todo lo que hay. Nada es secreto, nada es oculto. Las alegorías se han utilizado a lo largo de la historia para distorsionar y pervertir, y también para elevar a las personas. Aquel que tiene una alegoría, el Señor a mí me habló, luego lo ponemos hasta arriba. Si yo estoy aquí arriba, hermanos, es para que me vean, no porque estoy por encima de ustedes, es para que mi voz se oiga más allá también. Pero al pie de la cruz el suelo está parejo. No hay nadie más santo que otro. No hay ninguno más cristiano que otro. O eres cristiano o no eres cristiano. Así que repito, nada es secreto, nada es oculto. Pablo no está dando entonces una alegoría en ese sentido, sino que está dando una ilustración con su significado, porque lo explica. Y por lo tanto, esta ilustración, que no es un relato ficticio, sino es una historia verdadera, a primera vista tiene un significado. Se trata de Abraham y de Sara y de Agar y de Ismael y de Isaac. Se trata del monte Sinaí en Arabia. Se trata de la Jerusalén actual, de la Jerusalén de arriba. Y se trata de los dos pactos. Se trata de todo eso. Y esa historia, porque es historia, revela su propia verdad, como veremos claramente. Es una ilustración muy poderosa de lo que Pablo quiere decir que es la salvación perfecta de Dios. Pablo ya ha presentado su argumento sobre la Escritura. Él no necesita ningún otro argumento. La Escritura resuelve el asunto completo y dice: el justo por la fe vivirá, que es una cita del Antiguo Testamento. Y el capítulo 3, versículo 6 también es una cita de Génesis. Dice: y Abraham creyó, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Así que no es un argumento más, es una ilustración. Así que empecemos a revisar este pasaje, hermanos. Pablo dice en el versículo 21, dice: decidme. Y recordaremos que él está perplejo al final del versículo 20. Está tan perplejo y está retando a los hermanos para que decidan. Por eso les dice: decidme, a ver, díganme, sí o no. Después de todo lo que les he escrito, díganme sí o no. Vosotros que queréis estar bajo la ley, ¿no escucháis la ley? ¿A quién les está hablando? Les está hablando, obviamente, a los judaizantes, pero sobre todo les está hablando a los gálatas creyentes que habían sido engañados y hechizados, y ahora están volviendo o queriendo estar bajo la ley mosaica porque es algo nuevo, novedoso y padre de hacer. Está de moda, tal vez, que vuelvan a la circuncisión y a todas esas ordenanzas, a guardar los meses y los días y todas esas cosas. Y les pregunta: ¿van a volver a todo eso? ¿Quieren estar otra vez bajo la ley? ¿Están escuchando bien lo que les dice la ley? ¿Saben lo que les dice? Recuerden lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Si estás tratando de vivir según la ley para ganarte la salvación, estás maldito. Porque así está escrito en Deuteronomio 27:26. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede hacer lo que dice la ley? Como dicen los españoles, a pie juntillas. Cumplirla de cabo a rabo. Nadie. Nadie. Entonces todos están malditos por este versículo de Deuteronomio 27:26. Y luego el versículo 12 del mismo capítulo 3 de Gálatas dice: el que las practica, es decir, la ley, vivirá por ellas. En otras palabras, si quieres volver a estar bajo la ley y te estás poniendo en una situación imposible, no vas a poder cumplirla, no puedes cumplirla a la perfección. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte a los escribas y fariseos que no podían llegar a Dios por medio de la observancia de la ley, porque les decía: si quieren vivir como, quieren ser
quieren llegar a Dios, a mi Padre Celestial por la ley. Mateo 5:48 dice, sed perfectos, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, ¿quién puede? ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. Ahora bien, hay una ley que nunca va a desaparecer, que es la ley moral de Dios. La ley de Dios es su reflejo, su carácter, su naturaleza. Y eso es tan seguro y tan cierto y tan duradero que ni una jota ni una tilde pasarán jamás de esa ley hasta que se cumpla por completo. Mateo 5:19. Y ciertamente nosotros tratamos de cumplir esa ley porque amamos a Dios y queremos pues, cumplir esa ley moral. Pero la ley externa, la ley que identificaba al pueblo de Israel como pueblo único de Dios, ha desaparecido. Recordemos en Hechos que a Pedro le dice, cuando tiene hambre, le dice, ahí está, levántate, mata y come. ¿Qué le estaba dando? Pues seguramente había un cóctel de camarones, unos ostiones, cochinita pibil. No sé, no me imagino lo que había en ese mantel, en esos manjares que tenía Pedro enfrente de él, ¿verdad? Pero eran cosas que no eran kosher. Y eso pues tenía que comerlo, podía comer de él. No más leyes dietéticas. Pablo dice, no dejéis que nadie os obligue a cumplir el sábado, ni la luna nueva, ni día de fiesta, ni ninguna otra cosa. Todo eso son sombras. Cristo ha llegado, no tiene necesidad de volver atrás. Pablo repite a los colosenses, les dice, y vosotros estáis completos en Él. Ya no les falta nada para alcanzar la salvación. Ya no les falta nada para ser hijos de Dios. Están completos en Él. Así pues, no necesitan volver a estar bajo lo que los maldijo y los condenó. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y así lo repite al final en el 5:1, estad firmes en donde, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como creyentes hemos estado aprendiendo que nuestra vida cristiana no se define por nuestra relación con la ley. Nuestra vida cristiana se define por nuestra relación con Cristo. Somos de Cristo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Por supuesto que vamos a obedecer la ley moral, porque la ley moral es el reflejo y la extensión del carácter de aquel que nos amó, a quien nosotros también amamos porque Él nos amó primero y lo obedecemos por amor, no por miedo. Así que no tiene sentido volver a vivir como los judíos del Antiguo Testamento. Pablo ilustra esto de manera muy poderosa en la vida de Aarón. Y esta ilustración que estamos estudiando tiene tres vertientes, tres enseñanzas que yo quisiera que ustedes tomáramos el día de hoy. Tiene una ilustración histórica, una enseñanza histórica. Tiene una interpretación divina, lo que Dios dice, y tiene una implicación personal. ¿Qué voy a hacer yo con respecto a esto? Entonces, vamos, del versículo 21 al 23 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Los judaizantes, los judíos, se jactaban de ser linaje de Abraham. Y eso los convertía en el pueblo único de Dios. Y si ibas a ser parte del pueblo de Dios, entonces tenías que alinearte con lo que los descendientes de Abraham hicieron obedientemente. Y eso fue adherirse a las enseñanzas mosaicas. El hecho de que seas judío
y Abraham sea tu antepasado, sabemos que eso no te salva. En el capítulo 3, versículo 7, dice: tened por cierto que los que son de fe son hijos de Abraham. Luego versículo 14 dice: en Cristo Jesús la bendición de Abraham viene a los gentiles y nosotros recibimos la promesa del Espíritu por fe. Y luego el 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que ser judío no es suficiente. Juan el Bautista les dijo en Mateo 3: Dios puede convertir estas piedras en hijos de Abraham. Dios puede sacar descendencia de esas piedras de Abraham. Y Jesús les dijo peor a los fariseos en Juan 8: tu padre no es Abraham. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Así les dijo. Entonces el linaje no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la ilustración histórica? Pablo ilustra los dos pactos que separan las obras de la fe. Dos pactos: las obras de la fe y las obras de la fe. Abraham tuvo dos hijos, como sabemos: Ismael primero e Isaac el segundo. Uno fue hijo de su esclava, de la esclava Agar, que era esclava de su mujer, y el otro de la libre, de su esposa Sara. El hijo de la esclava Agar, cuyo nombre fue Ismael, nació según la carne, pero el hijo de Isaac, de la mujer libre, Sara, fue a través de la promesa. Pensemos esto de esta forma, hermanos: dos mujeres diferentes, y estas son las circunstancias. Una esclava llamada Agar da a luz por Abraham a Ismael. ¿Y qué sale de una esclava? Pues una esclava. Y toda la familia de Agar, pues es esclava. La otra mujer libre, Sara, da a luz del mismo padre, Abraham, a Isaac. Y es libre. Nacen en circunstancias diferentes. La historia nos la cuenta Génesis 15, del 1 al 7. Lo voy a leer rápidamente. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa fue la salvación de Abraham. La justicia le fue imputada a Abraham porque creyó a Dios. Así que ahora tiene la promesa de Dios. Dios le va a dar un hijo. Y aunque no hay una manera humana de que eso suceda, porque aquí ya tenía Abraham como 90 años, y vemos que el tiempo sigue pasando. Llegamos al capítulo 16 y dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Así de desesperada estaba Sarai, la mujer de Abraham. ¿Qué hizo? Empujó a su marido, ya adulto, ya grande, ya viejito, a que cometiera adulterio. Punto. No hay vuelta de hoja. Cometió adulterio, porque además era un escándalo para ella. No solo una mujer sin hijos, sino era objeto de una promesa que no se había cumplido. Y ella sentía que un estigma muy grande estaba sobre ella. Y entonces los dos, Sarai y Abraham, van en contra de lo que Dios les dirigió. Un hombre,
una mujer, marido de una sola mujer. Así que hay una especie de anotación oficial en esto. ¿Por qué? Porque la historia continúa, versículo 4 y 5 del 16 dice, y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Tú tienes la culpa, siempre nos pasa, ¿verdad? Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, Dios no oculta. O sea, está tu pecado. Cuando estaba embarazada, Agar se burló de Sara y Sara se enojó mucho. Y esto es la ilustración histórica. Ismael nació de Agar. Es una ilustración de la carne. ¿Por qué? Porque fue la carne la que hizo que naciera Ismael. La carne es pecado. La promesa fue clara. Dios le daría un hijo de su esposa. Tendría que ser algo que Dios le diera. Y obviamente, pues tendría que ser algo sobrenatural porque Abraham ya tenía 100 años y Sara 90. Ellos no quieren esperar a Dios. Y entonces lo quieren hacer a su manera. Le quieren echar la mano al Señor. Te estás tardando, así que déjame chance. Dame chance, haz esto. O yo voy a hacerlo porque tú te estás tardando. O no me haces caso, o sea. Y Abraham que mansito y humilde. También, o sea, los dos, hermanos. Los dos. ¿Verdad? Así que la carne, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos en su carne? Rechazaron la promesa. Abraham y Sara rechazaron la promesa. Y en su carne, en su pecado, le quisieron echar la mano a Dios. Trataron de tomar por su propio poder las riendas de la promesa, de lo que Dios da. Y ahora estamos. Bien, Ismael. Entonces, un hijo es el hijo de la carne, pero el otro es el hijo de la promesa. Este es Isaac para Sara. Porque cuando nace el hijo de Abraham, el hijo de Sara, Abraham tiene 100 años y ella 90. Y Dios crea ese hijo sobrenaturalmente en el vientre de Sara. Dios le da vida y había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Biológicamente ya no tenía óvulos, ¿no? Ya estaban secos. Y Abraham ya no era fértil. Pero el Señor actuó de manera milagrosa y le puso un óvulo ahí, o a lo mejor uno que estaba ahí seco lo revivió. No sé cómo le hizo el Señor. Biológicamente no sé qué hizo. Pero tuvo un hijo de forma milagrosa. Ismael nació según la carne, lo hicieron en sus términos, a su manera, pero Isaac nace en los términos de Dios por medio de su promesa. Ismael nace de manera natural, Isaac nace de manera sobrenatural. Por eso hasta se rieron cuando escucharon que Dios le dijo, a estas fechas, por estas fechas, por este tiempo, tu mujer va a tener. Y Sara se rió. Yo dije, pues, está mal. Pero no, el Señor hizo algo de manera sobrenatural. Entonces, dos hijos se convierten en los modelos de la verdad espiritual del hombre. Ismael es un hijo nacido de manera habitual y natural, pero más allá es nacido de la carne, de una forma pecadora, como si ellos pudieran cumplir la voluntad de Dios en sus propios términos. ¿No han oído eso? Bueno, sí te obedezco, pero no ahorita. Bueno, sí, yo sé que estoy mal, pero no tanto. No me la armes de jamón porque estoy bien, según yo. ¿No? Eso es lo que el hombre piensa y quiere hacer la voluntad de Dios, pero en sus propios términos, acomodarse a las circunstancias, al mundo. Ismael es una ilustración de aquellos que quieren la salvación por obras. Ismael nació de una esclava, fue esclavo y produjo toda una descendencia de esclavos. Ahí está la historia.
Ismael simboliza el cumplimiento de lo que Dios quiere, dándole una ayudadita por medio de la propia carne, las obras, y al final acaban siendo esclavos. Isaac, por otro lado, nace como resultado de la fe de Abraham en Dios, a pesar de que Abraham pecó después, pero la promesa no depende de Abraham, dependía de Dios. Como bendición a su fe, Dios capacitó milagrosamente a Abraham, y aunque según Hebreos estaba prácticamente muerto en términos de capacidad de procrear, le permitió a Abraham de alguna forma depositar su semilla en su esposa Sara, y a Sara tener una forma de que pudiera ser fecundada y condujera al nacimiento de Isaac. Entonces Isaac es el hijo de la promesa, resultado del poder de Dios. Nació, podríamos decir, del Espíritu, del poder de Dios. Isaac surgió cuando era imposible para Abraham y para Sara tener hijos. Entonces Isaac representa el cumplimiento de la promesa solo por fe. Abraham creyó a Dios y Dios cumplió sobrenaturalmente su voluntad en ellos. Ismael representa a todos aquellos que tratan de agradar a Dios y cumplir la voluntad de Dios por medio de la carne. Pero es inútil, hermanos, esto crea esclavitud. Isaac simboliza a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios por la fe en su promesa. Él hace la obra, Él hace realidad. ¿Y quién recibe la gloria? Dios. Entonces Pablo pregunta, ¿por qué ustedes que son hijos de la promesa piensan seguir cumpliendo los propósitos de Dios por medio de la carne? Eso es. ¿Cuál es el segundo punto? Lo que Dios dice, la interpretación divina. Por eso esta no es una alegoría común y corriente. Este tiene su significado especial, su significado universal para todos, no es oculto. Y es aquí donde está la interpretación concreta de la alegoría. Y es asombroso, hermanos. Fíjense ustedes el versículo 24, dice, esto es en sentido figurado para estas mujeres, dice, Agar y Sara, son dos pactos. Esto se extiende a esta figura, los dos pactos. Una procede del monte Sinaí y engendra hijos para ser esclava. Ella es Agar. Y Agar está en el monte Sinaí, que está en Arabia y que corresponde a la actual Jerusalén. Es como una cadenita. Agar, monte Sinaí, Arabia, la Jerusalén actual. Entendamos que esto es realmente bastante claro y sorprendentemente revelador. Conocemos el antiguo pacto, que es el pacto mosaico, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nadie puede entender la palabra de Dios a menos que sepa esto, que hay dos pactos. Y aquí estamos, ¿cómo entender el antiguo pacto? El antiguo pacto es la ley. ¿Qué dice la ley? El primer, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Cómo empiezan? ¿Pero qué dice el primer mandamiento? Ese no es mandamiento. No tendrás, ¿verdad? No harás, no matarás, no hurtarás. El pacto, el primer pacto es tú harás, tú harás, tú harás, tú harás. Tienes que, tú tienes que hacer. Ese es el pacto de la ley. Cumplir la ley es tú harás. ¿Cuál es el segundo pacto? Es el que dice Jehová, yo haré, yo haré, yo haré. Yo te daré un corazón de carne, yo te revelaré, yo pondré en ti mi ley, yo te salvaré. El yo haré, ese es el segundo pacto. El primero es el yo haré y el segundo es tú harás, perdón, y el segundo es yo haré. Tú solo creerás. Entonces estas dos mujeres tuvieron dos hijos e ilustran los dos pactos. Agar y Ismael es el pacto que procede del monte Sinaí, que dice en el versículo 24, la esclava que produjo más esclavos es Agar en el monte de Arabia,
Sinaí, en Arabia. Porque el monte Sinaí está en Arabia, no está en la tierra prometida, está en Arabia, está en un desierto. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en el monte Sinaí cuando Dios dio la ley? Ahí en el monte Sinaí. Nadie se podía acercar al monte. Llegó un momento en que nadie podía tocar el monte porque caía fulminado. Si rompes la ley, mueres. Moisés mismo estaba aterrado. Cuando Moisés bajó con la ley, ¿qué fue lo que encontró? Idolatría. ¿Y qué hizo? Rompió la ley. Rompió la ley. Destronó la ley. Y después, ¿qué pasó? Hubo una matanza masiva en el pueblo de Israel por esa desobediencia. Entonces el monte Sinaí tiene un significado aterrador, porque el que peca muere. El versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde. Y ahí me detengo, corresponde, es la palabra suntoshei. Significa pertenece a una fila de estructuras, una serie de columnas, como en un edificio. Este edificio tiene ciertas columnas. Si le faltara aquella columna de la esquina a nuestro edificio, pues nuestro techo se podría caer así, ¿no? Porque no está bien hecho. Entonces, esta columna corresponde a esta otra para aguantar el peso que está ahí. Y esta corresponde con aquella para aguantar esa viga y esa mano. Esa es la correspondencia, ¿verdad? Entre una y otra aguantan el peso. Y esta ilustración en la línea de Agar es igual a Ismael. Ismael es igual a Sinaí. Agar es una esclava, Ismael es un esclavo, y la ley de Sinaí produce esclavitud y sentencia de muerte al que no la cumpla. Y se extiende un paso más. El versículo 25 dice, se corresponde a la Jerusalén actual. No a la Jerusalén de hoy en día, que podía ser también, pero corresponde a esa Jerusalén actual de los días de Pablo, la Jerusalén de los días del Nuevo Testamento. Dice la Jerusalén actual, de la cual han venido estos judaizantes con su sistema farisaico legalista y que está conectada con el monte Sinaí, que está conectado con Ismael, que está conectado con Agar. Obviamente los judíos no querían oír eso, porque pues Ismael también viene de Abraham. Y cuando dice, linaje de Abraham somos, sí, pero del lado equivocado. Están ustedes siendo esclavos. Están ustedes siendo engendrados por Abraham, ciertamente, pero del lado del esclavo. Y son esclavos del pecado. Eso es lo que les está diciendo. Esa es la ilustración, ¿verdad? Los judíos no querían oír eso porque eran hijos de Abraham y ellos creían que venían a través de Isaac, y ciertamente, genéticamente pudiera ser así, pero espiritualmente son hijos de Agar. Toda la Jerusalén actual estaba conectada con el monte Sinaí. Así que Agar es igual a Ismael, igual a Sinaí, igual a la Jerusalén, igual a la carne, igual a la ley, igual a esclavitud, igual a condenación, tratando de hacer la voluntad de Dios en la carne. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. El Sinaí, recordemos que está en Arabia, en un desierto, no en la tierra prometida, y Agar fue echada al desierto. El versículo 26 en contraste dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Es libre. La Jerusalén que está presente es la Jerusalén terrenal y sigue siendo la misma que durante el tiempo de Jesús. El judaísmo contemporáneo y moderno es esclavitud y servidumbre a la ley. Ahí vemos a los pobres judíos ahí en Polaco, con mucha lana caminando, porque no pueden subirse al coche los viernes a partir de las 3 de la tarde. Y están siendo esclavos de la ley. Y no se pueden casar con otras personas, porque son esclavos de la ley. Y tienen tradiciones y tienen muchas cosas, pero siguen siendo esclavos de la ley.
En contraste, pues, con esto está la Jerusalén de arriba. Ella es nuestra madre. Pablo les está diciendo a los Gálatas: ustedes son creyentes, no tienen conexión con la Jerusalén que está aquí en la tierra. Tienen conexión con la Jerusalén que está arriba. Por eso Jesús dice en Juan 3:3, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver la Jerusalén celestial. Debes nacer de nuevo para poder ver hacia arriba. La Jerusalén espiritual es la Jerusalén de arriba. Yo me acuerdo del hermano Juan Isaías, no sé quiénes de ustedes lo conocieron. Escribió ese de te vengo a decir toda la verdad, mi Salvador. Pero él de repente predicaba: a ver, hermanos, ustedes que están aquí, ¿alguna vez han visto un extraterrestre? ¿No? Volteen a ver, véanse. Aquí estamos los extraterrestres. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos extraterrestres. Nuestra patria, nuestra nacionalidad está arriba en los cielos. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, cuando tú conoces un extraterrestre, sí, aquí estoy. Cuando menos digan, el hermano Jorge es extraterrestre, porque estoy seguro que me voy a ir al cielo. Y así estamos. Y cuando hacemos E.T. ¿qué hacemos? Vemos la palabra. Cuando buscamos a nuestro Padre Celestial, leemos la palabra y oramos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, no pertenecemos a este mundo. Agar la esclava simboliza el antiguo pacto, la Jerusalén terrenal, la legalista, la judaica, la mentalidad de Ismael, de la ley y la esclavitud. Sara, la mujer libre, simboliza el nuevo pacto, la Jerusalén celestial, la maravillosa bendición de fe y de gracia. Hebreos 12:18 dice, explica más a fondo esta analogía: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. ¿A qué monte se está refiriendo? El Sinaí. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocare el monte, será apedrada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habló mejor que la de Abel. Aquí está explicado, más claro y helado. La Jerusalén celestial es nuestra madre. No estamos bajo la esclavitud del Sinaí, somos parte de la esclavitud de Agar y de Ismael. No estamos tratando de agradar a Dios en la carne, estamos conectados a una ciudad espiritual. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, dice Efesios, en los lugares celestiales. El cielo invisible es de donde extraemos nuestra vida. Estamos en la línea de Sara, de Isaac, la Jerusalén de arriba, la fe, la libertad. Porque Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El nacimiento de Isaac fue milagroso. Hermanos, también fue el nuestro. Nuestro nuevo nacimiento es un milagro. Nuestra regeneración es un milagro. Y esto no puede darse del esfuerzo humano. Ya me estoy portando bien, pues no. Por ti mismo no puedes, es Cristo, es el Señor que está en tu corazón, moldeándote y hablándote, y corrigiéndote y enseñándote, santificándote, regenerándote. Rápidamente, Gálatas 4:26.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, libre de la esclavitud de la ley, libre de todas las ordenanzas que se le prescribían a Israel en el pasado. No necesita nada de eso, hermanos, estamos pegados al cielo. Y luego el versículo 27, donde respalda maravillosamente, dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Y esto de dónde viene? De Isaías 54:1. Es un enfoque asombroso de Pablo, que es mucho después de Abraham, de Isaac, de Ismael, de Sara, del Sinaí. Isaías escribe a los cautivos de Babilonia, a un pueblo de Israel que ha sido llevado cautivo a Babilonia, y que escribe para animarlos. Y toda esta es la sección sobre la salvación. Y lo que les dice en el versículo 54 es: regocíjate, oh estéril, porque levántate, da voces de júbilo, porque así dice Jehová, no te va a desamparar. Es la promesa del regreso a la tierra. Vas a salir del cautiverio, vas a regresar. Y cuando regresaron, hermanos, milagrosamente el pueblo de Israel comenzó a reproducirse, comenzó a poblar la tierra. El pueblo de Israel, después de que regresó del cautiverio, floreció y la nación creció. Y el apóstol Pablo está usando otra escritura para decir: cuando Dios dice florecerá, lo dice porque ya lo ha hecho. Porque ya lo ha hecho, porque para él nada hay imposible. Dios lo hizo con los exilados de Babilonia, lo cumplió y se lo dijo a Sara, por su puro poder. Esa es la interpretación divina. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, nacidos de dos madres, Agar y Sara, que representan dos pactos, el antiguo de la ley y el nuevo de la gracia. Dos Jerusalenes, la Jerusalén que está ahora en la tierra y la Jerusalén que está arriba. Agar es la ley, la esclavitud y la muerte. Sara es la gracia, la fe, la libertad. Así que no se trata si eres de tu padre Abraham, sino qué mamá vas a escoger. Como cristianos, eso es lo que tenemos que hacer. Decidir la ley o la gracia. Y el punto final, hermanos, la exhortación personal. Vimos la ilustración histórica, la interpretación divina y la exaltación que el Señor nos da. Y todo ahora tiene sentido porque hemos llegado a este punto, dice el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Es maravilloso. Estamos en la línea de Isaac, hijos de la promesa. Hemos nacido por milagro, hemos sido salvados por gracia. No ninguna obra que hayamos hecho. Pero debemos de saber esto, hermanos. El ser nacido de la gracia, el venir de esa linaje especial, tiene consecuencias. Y hay información y no la exhortación. Dice este versículo: son hijos de la promesa, no eres de Agar. Has sido liberado, dice el 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Repito este versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Recuerdan la historia de Agar y de Sara? Cómo Agar se burló de Sara, Sara odiaba a Agar y se pelearon, tanto que fue y le reclamó y que hizo Abraham. Vemos en Génesis 16 que Agar pues odiaba a Isaac porque ella pensaba que su hijo iba a heredar y no. En Génesis 21, 8 y 9 vemos que Ismael odiaba a Isaac. Ismael pensó durante años que iba a ser el heredero de la fortuna, pero luego vino el verdadero heredero y quedó fuera. Y vino la persecución. Los hijos de Agar, Sinaí, las obras de la carne, la religión falsa, hermanos, siempre persiguen a la verdad.
Los falsos maestros siempre persiguen a la verdad y continuarán persiguiendo a los hijos de Isaac y Sara, a los hijos de la promesa. El mayor perseguidor de la verdadera historia es la religión falsa. El mayor perseguidor de la verdadera iglesia es la religión falsa. El sistema de obras de Satanás es el que persigue. Así que la exhortación personal es: debes de saber esto. Eres como Isaac, hijo de la promesa, así que no te sorprendas si eres perseguido. Todos los que viven piadosamente en este siglo, dice Pablo, padecerán persecución. ¿Y qué dice la Escritura? Versículo 30 dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, tenemos a esta iglesia falsa persiguiendo a la iglesia verdadera. Estamos en guerra. Génesis 21 dice que Sara va a Abraham y Abraham va a Dios, y este es el mensaje: tenemos que deshacernos de Agar y de su hijo. No es posible que coexistan en nuestra familia. Y ese es el mensaje de Sara a Abraham. Dios interviene y le dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. El hijo de la esclava es cualquiera que está dentro de un sistema legal religioso que no puede coexistir con los hijos de la promesa. La fe y la gracia no pueden coexistir con las obras. No hay concordancia entre Cristo y Satanás. Es un yugo desigual. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ismael no puede heredar con Isaac. Las personas bajo esclavitud no pueden heredar con aquellos que son libres en Cristo. Esto también nos está hablando de tolerancia. Dios no es tolerante. Dios no tolera el pecado. Las personas bajo esclavitud no pueden heredar con aquellos que son libres en Cristo. Aquellos que están tratando de agradar a Dios por la carne y las obras no pueden heredar con aquellos que han venido por gracia y fe. Así que sepamos estos, hermanos, no somos hijos de la esclava, no tenemos que ver nada con ellos. La exhortación final en el versículo 1 del capítulo 5 dice: no regresen a ese sistema del cual han sido liberados. Dice Gálatas 5:1, y tómanlo por ustedes. Fíjense ustedes cómo dice el versículo. Dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y yo dije, bueno, me lo tengo que aprender y tengo que tomarlo para mí. Y dije, estoy firme en la libertad con que Cristo me hizo libre, y ya no estoy otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Apréndanse así, hermanos, y repítanse: estoy firme en la libertad con que Cristo me hizo libre, y ya no estoy otra vez sujeto al yugo del esclavitud. Quisiera terminar con una anécdota, porque esto es parte de la defensa de nuestra fe. Le preguntaron una vez a John Lennox, no sé si conocen a John Lennox, búsquenlo. John Lennox es un científico cristiano irlandés, nació en 1943, todavía está vivo, gracias a Dios. Y es un cristiano ejemplar. Es un profesor investigador en Oxford. John Lennox tiene una maestría en artes, tiene otra maestría en matemáticas, tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Cambridge, tiene un doctorado en ciencias en grado de matemáticas por la Universidad de Cardiff, en Irlanda.
Tiene otro doctorado de filosofía en Oxford y muchos otros títulos que puede ostentar. Y una vez en una entrevista le preguntaron a John Lennox, ¿por qué tú, siendo un hombre de ciencia, un hombre con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, por qué escoges adorar a un Dios creador que prohíbe al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué escoges adorar a un Dios que quiere tenerte sometido y postrado y limitado? Esa fue la pregunta que le hice. ¿Saben qué respondió John Lennon? Dijo, bueno, primero déjame decirte que es una excelente pregunta la que me has hecho. Y es muy buena, y te voy a decir por qué. Porque el primero que hizo esa pregunta fue una serpiente en el huerto de Edén. Yo no te voy a responder. Yo adoro al tipo de Dios que me hizo a su imagen y semejanza, y que vino al mundo tomando forma humana de siervo para proveer por medio de su muerte y de su resurrección algo que por naturaleza yo nunca podré alcanzar, y es ser hijo de Dios. Amén. Amén. Tenemos que aprender a responder así, hermanos, ante los ataques legalistas de afuera. Tenemos que aprender a responder, a defender nuestra fe, a saber por qué somos hijos de la promesa, a saber cuál es la diferencia. Estamos fuertemente atacados y hay una división enorme entre las iglesias evangélicas, y tenemos que aglutinarnos, los que somos hijos de la promesa, y echar fuera a los que son hijos de las obras, hijos de la esclava. Tenemos que aprender a discernir y a entender. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque, Señor, pues nos enseñas cómo es tu perfecta salvación. Y es solamente por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hemos podido, Señor, ser hijos de la promesa y no convertirnos en esclavos de la ley. Padre, permite que podamos entender todo esto y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que podamos defender, Señor, nuestra fe, defender, Padre, tu palabra, defender nuestra fe y poder alcanzar a otros, Señor, para que tampoco se pierdan todos aquellos que están siguiendo cosas falsas, Padre. Enséñanos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que el día de hoy nuestro hermano Jorge nos compartió. Como dice, a veces es un poco complicado de